Señores, aquí de nuevo con ustedes, ya me conocen, doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Hay un tema, señores, que parece que nos va a perseguir a nosotros hasta el final de los tiempos aquí en República Dominicana. Hemos pagado indemnizaciones por él, hemos sufrido por él, hemos recibido presión internacional por él, seguimos recibiendo presión internacional por él. Pero de alguna forma, a lo largo de la historia republicana, el tema de la frontera dominico-haitiana siempre surge por un problema. Siempre. El más notorio de estos problemas en la historia reciente fue la masacre del Perejil, 1937. Rafael Leonidas Trujillo Molina ordenó la matanza de todos los ciudadanos haitianos que vivían en la línea fronteriza del lado norte. Y así se masacraron más de 15,000 personas de origen haitiano. El gobierno fue obligado a pagar una indemnización y ideólogo de esa salida fue nada más y nada menos que Joaquín Balaguer, a quien se le endilga, precisamente la contratación en masa continua de mano de obra ilegal haitiana para trabajar en los ingenios azucareros, continuando la práctica de Rafael Leonidas Trujillo, dueño de ingenio, y luego se le buscaron siempre maneras legales de justificar la estadía de esas personas aquí. Pero todavía hoy, en pleno 2023, sigue la frontera dando problemas. O mejor dicho, la violación de los territorios delimitados por la frontera dando problemas. Eso es increíble. A diario nos llegan a nosotros los videos de las personas cruzando la frontera de a grupo en motor, a pie, como sea. Los legisladores ya no encuentran qué hacer, los legisladores de la línea fronteriza. Ya simplemente algunos de ellos han propuesto el ahorcar, literalmente, así lo dijeron, ahorcar al líder militar o director de nada más y nada menos del CESFRONT, que es el jefe de toda esa guardia fronteriza que se encuentra ahí. No solo ello, tenemos al ministro de Defensa, Díaz Morfa, paseando en video por el muro de la zona fronteriza. Y no obstante esto, pues siguen los videos de ilegales haitiando en masa por aquí, entrando en masa para acá. Y lo cierto es que ninguno de los jefes del CESFRONT de esa área ha sido objeto de acusación o investigación alguna. Increíble, ¿verdad? Ninguno. Estamos hablando de que en los últimos 20 años, con el aumento de esa inmigración ilegal masiva, registrada en video, subido a las redes, ninguno de los jefes del CESFRONT, ninguno de los responsables directos de la guarda, de la custodia de esa frontera, ha sido investigado nunca. Una sola imputación no se ha hecho en cuanto a eso se refiere. Increíble, ¿verdad? No se ha hecho una investigación. Nunca se ha detenido a ninguno de esos inmigrantes ilegales a preguntarle cómo fue que tú entraste aquí. ¿Qué fue lo que tú hiciste para llegar hasta aquí? Se han hecho reportajes, Nuria Piera ha hecho reportajes de las tarifas que cobran compañías de autobuses privados para traer ciudadanos ilegales, inmigrantes ilegales, aquí a República Dominicana. Oiga, un autobús, no es un grupo de gente con una mochila caminando por la noche, Un autobús lleno de personas pagando duro por su silla en ese autobús, con el cruce garantizado de la frontera. Como cuando usted coge una Caribe Tour al interior. Lo único es que estos muchachos la pagan para cruzar sin papel a República Dominicana. ¿Usted cree que un autobús se mete por los montes? Sin embargo,
Nunca se ha investigado a ninguno de los jefes del CESFRON. Nunca. No se sabe ni siquiera el nombre de la mayoría de ellos. No se sabe en qué condiciones económicas entran al cargo y en qué condiciones económicas salen. Ahora, valga la redundancia, tenemos un parámetro de referencia de la realidad económica de esas situaciones ilegales. Y le voy a decir por qué repetir la palabra ahora. Recientemente se lleva a cabo el caso Coral de la Procuraduría General de la República y se somete penalmente a lo que serían los colaboradores militares y policiales más cercanos del expresidente Danilo Medina en sus últimos 8 años de gobierno. Y todo el pueblo dominicano fue testigo de cómo Girón, uno de los imputados, se para y de forma voluntaria empieza a declarar cómo funcionaba toda una estructura económica mafiosa dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque tocó las dos áreas, desde la Junta de Retiro de una hasta la Junta de Retiro de otra, del movimiento de cientos, sino miles de millones de pesos de manera fraudulenta dentro del esquema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en colaboración uno con otro. Ya tenemos una realidad descrita de manera pública. ¿Ustedes creen posible que el CESFRON esté fuera de esa realidad? No. Claro que no. ¿Ustedes creen que esas declaraciones de Girón no debieron ameritar una investigación inmediata de todas esas dependencias especializadas de las Fuerzas Armadas y de la misma Policía Nacional, siendo el CESFRON la que más problemas ha dado en la historia reciente de la República Dominicana? Porque el tema de la entrada masiva de inmigración ilegal procedente de Haití lo estamos manejando como problemática social desde hace más de 15 años. Sin embargo, no se ha originado una sola investigación, una solita investigación del CESFRON. ¿Y usted se cree que es posible que esa persona le paguen, esos inmigrantes ilegales, le paguen a una compañía de guagua miles de pesos y que esa guagua de alguna manera pase la vigilancia del CESFRON? Porque es una carretera que va. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que es posible pasar esa frontera por una vía regular? Una carretera es una vía regular, sin pagarle peaje al CESFRON. ¿Qué ustedes creen? Que los guardias del CESFRON le dicen a la guagua: ¡Ey! Ahí va la guagua de la compañía tal, dile adiós a los inmigrantes ilegales, y no la paran. ¿Ustedes creen que eso es posible? No. Entonces, el misterio del CESFRON es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Y debe llegar tan lejos que de ahí deben de recibir algún beneficio personas en esferas tan altas que ni siquiera se puede mirar al CESFRON. Mucho menos pensar en una investigación del CESFRON, cometiendo una violación a la ley de inmigración diaria de manera masiva, sin que ninguna autoridad gubernamental se atreva a mencionar a alguno de los miembros del CESFRON como cómplice o coautor de ese hecho. Ni siquiera la constante queja de legisladores
no solo del partido de gobierno, sino de la oposición y de otros partidos independientes y de autoridades municipales de los pueblos fronterizos, porque los síndicos también han elevado su queja, han logrado que se inicie una investigación contra cualquier miembro del personal del CESFRONT. Entiendo que es un tema bastante interesante. Entiendo que si hay ese nivel de protección, debe de haber un amplio margen de beneficio económico al punto de que esas personas, no obstante la actividad ilegal masiva que tienen, son protegidas desde lo más alto del gobierno, a punto de que no se atreve nadie a iniciar una investigación en contra de esas personas. También a eso hay que sumarle que lo que es el ejército y la Policía Nacional tienen casi 2 décadas de su cuenta, que los gobernantes le han dejado eso a ellos, como quien dice, hagan lo que ustedes quieran siempre y cuando no entorpezcan lo que yo estoy haciendo o no entorpezcan mi agenda económica. Pero lo cierto es que el CESFRONT es el intocable de la frontera. Es un tema bastante amplio, son muchas las operaciones que pasan por esa frontera, La gente se centra en la inmigración ilegal, pero también estamos hablando del trasiego de drogas, del contrabando de armas, del contrabando de personas o trata de personas. Son muchas las actividades ilegales que pasan por la frontera día a día, sin que ningún miembro del CESFRONT, y mucho menos sus directores, sean investigados, mucho menos procesados. Estaremos en próximas entregas analizando punto por punto de estas actividades criminales y cómo interactúa el CESFRONT con ellas, y paso por paso llegaremos a tener una imagen más acabada de todo lo que pasa por esa frontera y de todo lo que pasa por las manos de los agentes y la dirección del CESFRONT. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Les agradecemos su fidelidad a nosotros a pesar de ser un canal muy joven, y le pedimos a todos que si no lo han hecho todavía, que se suscriban y nos ayuden precisamente a continuar llevándoles a ustedes contenido como este y el que tenemos en el canal. Muchísimas gracias.